¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga en este espacio de reflexión, análisis y propuesta para que usted tome decisiones. Le saluda Raúl Fraga en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv. Y sin más preámbulo, damos la bienvenida al maestro Francisco Mollado Estrada, que estará con nosotros analizando el día de hoy cuáles son los escenarios de desafío, de reto, para crear la Constitución de la Ciudad de México en esta nueva fórmula de avance en la capital del país. Bienvenido, maestro Francisco Mollado Estrada. Muchas gracias, Raúl, nuevamente por tu amable invitación y también por haber aceptado tan oportunamente llevar a cabo este programa en un momento que es bastante importante. Y sobre todo es clave el que tenga la oportunidad, quienes nos siguen en diferentes latitudes del mundo, conocer la voz de un experto, de un especialista, que además tiene la ventaja, el maestro Francisco Mollado Estrada, de hablar en el lenguaje entendible para todos, gracias a que está permanentemente al frente de sus grupos universitarios, además de su tarea institucional y su tarea como investigador. El maestro Francisco Mollado Estrada es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que se imparte en coordinación con el Public and Social Policy programa de la Johns Hopkins University. El maestro Mollado Estrada ha desempeñado diversos cargos desde el año de 1990 en varias dependencias y entidades del Gobierno de México. Es catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, la Escuela Libre de Derecho de Puebla, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Instituto Nacional de Administración Pública. A nivel internacional, es profesor del Máster a Distancia en Administración y Políticas Públicas que imparte la Universidad Carlos III de Madrid en coordinación con la Fundación Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas. El maestro Francisco Mollado Estrada es conferencista sobre temas de reformas institucionales, función pública, innovación y calidad en la gestión pública y diseño e implementación de políticas públicas y políticas sociales. Ha sido comentarista y analista político en programas de radio y televisión. Ha participado como coordinador de diferentes programas de formación dirigidos a funcionarios públicos del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales. Ha publicado más de 30 artículos sobre temas de política y gestión pública y colabora de manera relevante en revistas especializadas de España, Chile, Costa Rica, Colombia y México. Fue distinguido con la medalla Gabino Barrera que otorga la UNAM a sus mejores estudiantes. En 1993 se hizo acreedor a la mención honorífica en la presentación de su examen profesional con la tesis La política social en el contexto de una economía abierta. En 1996 obtuvo la beca Ford MacArthur para realizar estudios de posgrado en ciencias políticas. Asimismo, fue reconocido con la beca del Instituto de Cooperación Iberoamericana en España. Ha sido asesor y jurado en diversas tesis de licenciatura y maestría en distintas instituciones de educación superior de México. En el año 2010, el maestro Francisco Mollado Estrada publicó el libro Gestión de Calidad, que forma parte de la colección Biblioteca Básica de Administración Pública, editado por la firma El Sello Siglo XXI y la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. En 2014 publicó el libro Gobernanza y Calidad en la Gestión Pública, editado por el Instituto Nacional de Administración Pública en México. Muchas gracias, pues toda una trayectoria sumamente importante, maestro Mollado Estrada. De entrada te pregunto, ¿cuál es la importancia que tiene en que la capital del país esté en pleno proceso para la creación, la construcción de la Constitución de la Ciudad de México? Una pregunta muy importante, Raúl, nuevamente agradecerte la invitación. Empezar por señalar que ahora que venía yo hacia el estudio, sí, aquí muy cerca confluyen las calles de Santander, Cádiz y Valencia. Cierto. Un antecedente muy importante de los procesos constitucionales es la Constitución de Cádiz de 1812. De ahí parte pues un proceso muy importante de constitucionalización que nos llevaría
años después, en el caso de México, Sí. a establecer una república de carácter federal, ¿no? Muy bien. En aquel tiempo, esos fueron los antecedentes que nos permitieron conformar una república de carácter federal. Muchos años después, ¿no? Sí. Llegamos, a través de una serie de procesos que quizá vayamos a describir un poco más adelante, a la posibilidad de que por primera vez el Distrito Federal, que es desde la Constitución de 1824, que es una constitución federal, no adquirió, digamos, el estatus de entidad federativa propiamente dicho. Así es. Se estableció a través de un acta constitutiva y ese estatus mantuvo hasta la fecha. Claro. Hasta la fecha, diría yo, hasta que se aprueba la reforma política de la Ciudad de México, Sí. hace un mes, ¿no? El Claro. 31 de enero de este año, Sí. y que pues comprende una reforma de gran calado para poder establecer un proceso que nos permita llegar por primera vez a contar con una constitución. Y tomaba yo el antecedente de Cádiz, Sí. al cual llegué por este cruce de tres calles muy importantes, o cuyos nombres son muy importantes, por el antecedente constitucional y el momento político que está viviendo la Ciudad de México, que ya está iniciando, que ya ha iniciado, y que sería importante también observar cuál es el comportamiento y las posturas de los diferentes actores que están involucrados en este proceso. Muy bien. ¿Cuál es el entrecruce, maestro Mollado, de quienes han sido capaces de lograr este avance? ¿Se trata de un mérito de los políticos? ¿Es acaso resultado de una sociedad de la capital del país cada vez más crítica, más participativa? ¿Tienen que ver las aportaciones de los estudiosos académicos como tú? ¿De qué se trata? Bueno, partiendo de este último punto que señalas, yo sí quisiera decir que, no obstante que el proceso está avanzando muy aceleradamente, Sí. una vez que se aprobó a finales de enero, encontramos muy pocas referencias respecto al proceso propiamente dicho. Los especialistas, los académicos, parece que se están ocupando poco de todo este proceso. Así Y lo es. que yo estoy viendo es que el proceso va avanzando de manera muy acelerada. Por eso cuando te hice la propuesta del programa y reaccionaste de inmediato positivamente, dije, bueno, pues es un momento muy oportuno. Sin duda que lo es. Encuentro, por ejemplo, que el viernes pasado en el Universal un artículo de Pedro Salazar Ugarte, Sí. director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, De la UNAM. un primer artículo académico que nos pretende dar luz un poco sobre todo este proceso. Y el día de hoy la presentación por ahí de un libro sobre la Constitución del doctor Claro. Diego Valadez, pero siento que los actores están sin muchos referentes, ¿no? Tú preguntabas por otro lado, ¿esto es producto o mérito de los políticos? ¿Es parte del empuje de la ciudadanía? Yo creo que es una combinación de ambas partes, ¿no? Bien. Por un lado, no hay que olvidar que la ciudadanía, en el caso del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ha impulsado procesos muy importantes desde, bueno, hay quien lo ubica desde principios de los años 80, ¿no? Podríamos hablar evidentemente de los procesos que se detonan a partir del 85, Claro. pero de manera muy importante el antecedente de la constitución de la Asamblea de Representantes en 1986-87. Eso es un primer momento muy importante que, digamos, detona el avance hacia el reconocimiento Ujú. de los derechos ciudadanos, que no va a ser, digamos, una concesión que no esté permeada, ¿no?, de un camino más o menos accidentado. Cierto. Porque después de 86-87 vamos a enfrentar el plebiscito de 1991 que tú recordarás. Claro, por Y supuesto. por tanto, no habrá una reforma importante, sin embargo, no habrá una reforma importante, digamos, del Distrito Federal desde la creación de la Asamblea de Representantes hasta 10 años después, en la reforma de 1996, llamada Ujú. también reforma definitiva. Cierto. Antes de eso hubo una reforma, la de 1993, que creó el estatuto, ¿no?, del Distrito Federal, pero que creó también ya algunas figuras y cuya reforma, digamos, no se puso en marcha totalmente, porque todavía existía, digamos, este ímpetu de mantener el control, Sí. de establecer quizá la figura del jefe de gobierno, pero todavía designado. En fin, que después los procesos de 94 que se vivieron empujaron para que dentro del proceso de negociación de la reforma de 1996 se incorporara ya la figura del jefe de gobierno como una figura de elección
a partir de 1997 y posteriormente la elección de los jefes delegacionales en el año 2000. Entonces, Exacto. como puedes ver, por un lado hay un empuje muy importante de la ciudadanía, pero digamos que por parte de los actores políticos, pues tienen que ir tejiendo los acuerdos y los avances que les permitan generar reformas en función del contexto, pero también de los propios intereses de los actores políticos que sin duda están sobre la mesa. Muy importante todo este proceso histórico que nos estás aportando y que nos permiten recordar, como ya lo ha señalado, en 1998, cuando se elige por primera vez a quienes serán los integrantes de la entonces llamada Asamblea de Representantes del Distrito Federal, muy pocos de los políticos querían entrarle a esta nueva figura. Consideraban que se trataba de un juego político para personajes de segunda o de tercera. Ellos querían entrarle ni más ni menos que a la Cámara de Diputados a nivel federal. Y luego más adelante, como también nos lo ilustras, se da la terminación de la era de la jefatura del Departamento del Distrito Federal, que durante mucho tiempo, décadas, estuvo operando en la capital del país. Y precisamente cuando vía las elecciones se define ya quién será el jefe de gobierno del Distrito Federal a partir de 1997, encontramos con que Cuauhtémoc Cárdenas es el que gana las elecciones por primera vez, esas elecciones. Y precisamente, maestro Francisco Mollado Estrada, se ha conformado un grupo de 28 notables que están encargados de aportar su experiencia, su visión, su propuesta, para poder generar parte del sustento y la redacción de lo que será esta Constitución. ¿Quiénes serían los más destacados? Si ahí precisamente encontramos a personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, como Porfirio Muñoz Ledo, entre otros. Bueno, desde luego hay algunos personajes importantes que Porfirio Muñoz Ledo decía son notorios, o somos notorios, no notables, ¿no? Evidentemente tienen un reto mayúsculo, porque aquí parte de la información que tenemos que compartir es la reforma que crea la Ciudad de México establece que la Asamblea Constituyente tendrá la facultad de aprobar, modificar, Sí. adicionar la Constitución Política de la Ciudad de México. Sí. Por tanto, la facultad de proponer la Constitución ha quedado atribuida al jefe de gobierno del Distrito Federal. Sí. Él será quien tendrá que proponerla y por eso se ha integrado este grupo de 28 notables entre pues los que están algunos ex jefes de gobierno del Distrito Federal, algunos representantes de la sociedad civil y gente con experiencia en la administración pública de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, el grupo que está diseñando esta propuesta, pues es muy importante, tendrá que, hacer confluir en un documento toda esta parte de la historia que hablábamos respecto de los procesos de reforma que se han dado, pero también los retos a los que se ha enfrentado la gestión de la administración pública en la Ciudad de México. Sí. Desde que tú hablabas desde la elección de 1997, cuando llega por primera vez el ingeniero Cárdenas a la jefatura de gobierno, ahí es evidente que se generaban una serie de vacíos institucionales, legales, sí, administrativos, para poder traducir lo que anteriormente era una ciudad que se había gobernado a través de los regentes, ¿no? A través de la figura del regente, sí, es cierto, poder conformar un gobierno para la ciudad que pudiera permitir incidir en todos aquellos rubros, en aquellos grupos de población y en toda la problemática que en aquel momento se dieron cuenta involucraba no solamente a la población de la Ciudad de México, sino que adquiría una dimensión metropolitana, ya incluso desde años atrás, sí, que había que empezar a resolver, había que empezar a impactar, pero cubriendo vacíos legales, vacíos institucionales y administrativos, que el estatus que en ese momento tenía la Ciudad de México, repito, no siendo una entidad federativa a plenitud, pues evidentemente que eso generó una serie de trabas, una serie de retrasos, una serie de problemas, como podríamos decir, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que la Ciudad de México haya experimentado un proceso de centralización y haya sido gobernada a través de regentes, ¿no? A través de personajes nombrados por la Presidencia de la República,
cuáles son las consecuencias de un proceso, digamos, retardatario en cuanto a la apertura y el establecimiento de procesos democráticos en la Ciudad de México. Bueno, de alguna manera, pues esta gran metrópoli que ha crecido, ¿no?, desde dentro de lo que era el Distrito Federal, y que lo que detonó pues es un crecimiento desordenado, desorbitado, sin un margen de maniobra, digamos, por parte del gobierno para poder incidir en todos estos procesos, pero también la falta de espacios para generar una participación ciudadana que pudiera ser vigorosa y pudiera ser un activo importante para lograr políticas públicas que pudieran permitirnos habernos anticipado un poco a la problemática que la Ciudad de México ha venido enfrentando. Es cierto, y recordemos quiénes han sido los jefes de gobierno del Distrito Federal a partir de esta reforma que dio la obligación, la posibilidad y el derecho de elegir en las urnas al gobernante en la capital del país. Ya decíamos, en 1997 llega Cuauhtémoc Cárdenas, quien al separarse del cargo para buscar nuevamente la nominación por la candidatura presidencial, deja a Rosario Robles al frente del gobierno capitalino. En el año 2000, Andrés Manuel López Obrador gana en las urnas y también vivirá el mismo proceso que Cuauhtémoc Cárdenas, dejará el cargo al paso de unos años para enrolarse en su candidatura presidencial y deja a Alejandro Encinas. Después gana Marcelo Ebrard y ahora estamos asistiendo a el gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera. Todos ellos referidos han estado bajo las siglas y el cobijo político partidario del Partido de la Revolución Democrática. Y vamos a invitarle a que después de la pausa continuemos analizando este importante proceso que vaya que tiene que ver con todos nosotros. Siga con nosotros. Aztele.tv, 3 años. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muchas gracias por continuar en este espacio de la agenda del emprendedor de Astele.tv. Maestro Francisco Mollado, sabemos que van a ser 100 los integrantes de esta nueva Asamblea Constituyente del Distrito Federal. ¿Y cómo va a ser el reparto de quienes van a ser electos por las urnas y en cuanto a las cuotas por diferentes niveles de gobierno? ¿Cómo está el asunto? Bueno, digamos, la reforma establece, por cierto, hay que hablar de una cosa muy importante. Sí. Esta reforma yo decía que es una reforma de gran calado porque abarca 52 artículos de la Constitución. Ni más ni menos. Se implicó reformar 52 artículos de la Constitución. Entre ellos, desde luego, el tercero, el 27, el 28, algunos otros también muy importantes, digamos, para la parte de la conformación de la República, como puede ser el 40, el 41, el 43, el 44, por supuesto el 79, ¿no? Y un capítulo muy importante, el 101, el 102, 103, 104, 105 constitucionales. Bien. Y más adelante el 115, el 117, el 124, en fin, 52 artículos. Ello representa pues una reforma, digamos, que toca pues todos los títulos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es. Y a partir de esa reforma, en los transitorios, que también son varios, por lo menos son 9 transitorios, uno de ellos muy largo, el octavo transitorio, establece justamente, pues digamos, las reglas para la conformación de esta Asamblea Constituyente. Sí. Ojo, que no es un Congreso Constituyente, aunque en todo el contenido de la reforma uno encuentra por ahí que tendrá la capacidad de ser un poder constituyente, lo cual se pone en entredicho porque finalmente termina denominándose como una asamblea constituyente y con esta facultad de aprobar, modificar o adicionar la Constitución. Pero bueno, para poder realizar su tarea se ha establecido que esté conformada por 100 integrantes. De estos 100 integrantes, 60 van a ser electos, digamos, por el mecanismo de representación proporcional. Bien. En listas que presentarán los partidos políticos. Sí. Por cierto, esas listas que integrarán los partidos que se están dando a la tarea de integrar no tienen que pasar por elecciones internas, lo cual ya por ahí se está cuestionando, pero bueno, claro, este es un proceso que los partidos tendrán que definir y que está establecido en la reforma y en los transitorios, incluso en las reglas que ya está generando la autoridad electoral para los efectos. 60 estarán elegidos por ese mecanismo. Entre esos 60 habrá representantes independientes, candidatos independientes, candidatos de la ciudadanía. Ya empiezo a ver por ahí diferentes organizaciones que están conformando, por ejemplo, hay una que se llama Constituyente Incluyente, hay alguna otra que se llama Camino Cívico. En fin, claro, ya se empiezan a conformar y empiezan ya a establecer también algunas de los problemas que han tenido para el registro. Por otro lado, están otros 40 que de alguna manera ya están definidos, por lo menos en número. Sí. Hemos hablado de que 14 corresponderán a la Cámara de Senadores, 14 corresponderán a la Cámara de Diputados, 6 al Presidente de la República y 6 al Jefe de Gobierno. De esa manera se conforma la composición de la Asamblea Constituyente, los 100 constituyentes que estarán trabajando. Hay que decir que además todos lo harán de manera honoraria, ¿no? No tendrán una retribución, no tendrán un pago por esto. No obstante, pues aquí podría haber un desequilibrio entre los que son representantes ciudadanos y los que ya son legisladores, que vendrán como representantes de las diferentes cámaras, incluso los que vendrán, digamos, como designados por parte del presidente y del jefe de gobierno. Pero bueno, de alguna manera lo que hay que decir aquí es, esas son las reglas del juego, esas son las reglas que ha establecido el proceso de reforma que está en marcha, digamos, está avanzando de manera muy acelerada. Hoy mismo se está dando el corte de la lista nominal por parte de la autoridad electoral.
y los partidos tendrán de aquí hasta el 15 de marzo para revisarla y para poder hacer las observaciones pertinentes, de manera que la autoridad electoral cuente con los elementos para poder generar ya, digamos, la lista nominal definitiva y vayamos hacia la elección prevista para el 5 de junio de este año. Muy bien, Francisco Mollado, ¿cuál es el corte de caja que podríamos hacer, o un experto como tú, de la vigencia que ha tenido desde 1988 la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, después convertida en Asamblea Legislativa, y que está llegando ya a su fin? Bueno, en realidad estamos viviendo un proceso muy importante. Ahora que hablábamos de mis alumnos, espero que estén viendo el programa. Sería muy importante. Hemos estado platicando con ellos justamente de los antecedentes legislativos, ¿no? De todo nuestro sistema. Ahí nosotros nos hemos remontado, a propósito de Cádiz, hasta el tema de las diputaciones provinciales, que es un elemento, digamos, un antecedente muy importante respecto de cómo se van a conformar posteriormente las legislaturas de las entidades federativas. Entonces es un antecedente muy importante y es conveniente tenerlo en cuenta. En el caso del Distrito Federal, decíamos, no tenía este tipo de representación por el estatus que tuvo desde 1824 y después por las cuestiones que se vivieron en 1903, cuando se da el establecimiento, digamos, de los prefectos políticos durante el Porfiriato, y después la supresión de los municipios hacia 1928. Entonces, pues, como te puedes dar cuenta, es un proceso de centralización largo, ¿no?, el que vivió la Ciudad de México, hasta la conformación de la primera Asamblea de Representantes en 1986-87. Claro. Y después el establecimiento de la Asamblea Legislativa, producto de la reforma de 1996, y ahora pasará a ser propiamente una legislatura, ¿sí? Tampoco tiene el reconocimiento como de Congreso local pleno, pero sí está establecido que tendrá todas estas posibilidades. Y un elemento muy importante es que en la Constitución se habrán de definir, ¿no?, previsto ya en el capítulo respectivo de la Constitución y sobre todo en el artículo 122 constitucional, que el Distrito Federal habrá de mantener, digamos, su autonomía y su régimen de carácter republicano, ¿sí?, organizado en 3 poderes, sí. Entre ellos, desde luego, pues un poder legislativo, que estará depositado en esta nueva legislatura y que entrará, digamos, en funciones una vez que el constituyente concluya sus trabajos, entregue la Constitución para su promulgación y esta también se promulgue a su vez. Ahí, digamos, entrará ya en funciones propiamente la legislatura del Distrito Federal. Una de las críticas más reiteradas que suele hacerse es de que los ciudadanos de la Ciudad de México somos ciudadanos de segunda, porque no se tienen los derechos políticos y de participación en la elección de sus diputados como se hace en los congresos de los estados. Esta nueva fórmula, este modelo de administración pública distinto, dejará de lado aquella visión, diría, propia del siglo XX, de que somos mexicanos o ciudadanos de segunda, o qué aportará en concreto. Justamente esto es parte de lo que tenemos que analizar, ¿no? Sí. Escucho por parte de los diferentes actores que están involucrados en esto, decía yo, hay poca información, deberíamos de tener ya pues muchos aportes, ¿no?, por parte de los analistas respecto de a qué se están enfrentando todos estos actores. Yo encuentro que existe la posibilidad justamente de que esta representación que va a conformar la Asamblea Constituyente pueda trabajar en la definición de los derechos sociales que conforman, digamos, o que portan hoy en día los ciudadanos del Distrito Federal. Sí. Hemos vivido ya una serie de etapas a través de las cuales, digamos, esta ciudadanía de baja intensidad de la que se ha hablado en el Distrito Federal, pues se ha venido fortaleciendo. Y se ha venido fortaleciendo a través de leyes, a través de programas que se han impulsado en las distintas administraciones del Distrito Federal de las que tú hablabas. Sí. Pero hoy existe la posibilidad de que todos esos elementos que se han ido conformando en los últimos 3 lustros por lo menos, se concreten ya en un documento
¿verdad? Que es una constitución, y eso pueda darle un espíritu moderno, un contenido moderno, un espíritu de avanzada a la propia constitución, porque aquí hay que tener en cuenta una cosa, Raúl. Yo decía, la Asamblea Constituyente se va a elegir el 5 de junio, Sí. Se habrá de establecer o de conformar o de integrar el 15 de septiembre, y bueno, pasados los días en que establezca sus mecanismos de funcionamiento interno, digamos que empezará a operar propiamente a principios de octubre de este año. Concluirá sus trabajos el 31 de enero de 2017, Sí. y por los días en los que se estará promulgando la Constitución del Distrito Federal, se estarán celebrando el centenario de la Constitución Política del país. Importante. De manera que a mí me parece ese un momento simbólico muy Así importante, que obliga a quienes van a estar participando de todo este proceso a generar un documento de avanzada. Claro. Y justamente a establecer cuáles son los derechos de los que van a disfrutar los ciudadanos de la Ciudad de México. Incluso se van a enfrentar al reto hasta de definir cuál es el gentilicio que van a aportar a partir de ese momento los ciudadanos del Distrito Federal. Ha habido una discusión por ahí que si seguiremos siendo chilangos, defeños, capitalinos o sedemitas, ¿no? Sí. Entonces, hasta eso tendrán que discutir y, digamos, tendrán que plasmarlo en ese documento. Pero entiendo yo que existe la posibilidad de, obviamente, de un proceso legislativo, congresional, que seguramente van a ser discusiones muy intensas y muy interesantes las que se den en el seno del constituyente, pero espero que estén, digamos, en esta tesitura, ¿no? En la idea de poder, sobre todo, lograr el establecimiento y la definición de esos derechos, y ahí pues hay antecedentes muy importantes, ¿no? Constituciones muy importantes, pero también antecedentes importantes en el sentido de definir una carta de derechos, como ha pasado en otros países, en otras experiencias, y a partir de ahí definir cuáles son los derechos sociales, económicos, desde luego los derechos humanos, ¿no? Que tendrán que ser un capítulo muy importante de la Constitución de la Ciudad de México, y a partir de ahí pues poder tejer toda la serie de mecanismos de definición que tendrán que contenerse en esa Constitución. Bien. A pesar de las circunstancias que han acompañado la agenda pública de la capital del país, se han logrado, pese a las limitaciones, avances muy importantes. Por ejemplo, en 1979 se llevó a cabo por primera vez en la historia del país la primera marcha nacional del orgullo homosexual, que aunque era un acontecimiento y no consiguió más que juntar cerca de 200 participantes que desfilaron por el Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, dejaron registro de un movimiento que empezaba a plantear las reivindicaciones de las otras propuestas en cuanto a minorías sexuales llamadas entonces. También tenemos el registro, usted lo sabe muy bien, de cómo la discusión sobre el derecho a abortar vino a generar en la Ciudad de México un área de reverberancia sumamente importante que llevaría finalmente a algunos avances, y entre muchos otros ángulos que podríamos rescatar está lo relacionado con la equidad de género. ¿Qué podríamos esperar, maestro Francisco Mollado, respecto a la conformación de mujeres dentro de esta nueva Asamblea Constituyentes, o de que no se generaran, los diría, desequilibrios tradicionales donde priva la mayoría de integrantes del sector masculino y dejando de lado las otras alternativas? Bueno, aquí la reforma y también el artículo 8º y el 9º transitorio, de los que hablábamos, establecen justamente el tema de la paridad de género. Muy bien. O sea que de alguna manera esa parte va a quedar cubierta porque habrá una representación, digamos, femenina y masculina equilibrada dentro del seno del poder constituyente, Sí. entonces, o de la Asamblea Constituyente. Entonces, esa parte de alguna manera queda salvada. Respecto de los dos elementos que planteas, pues también ya, por suerte, la Corte ha definido cuáles son los elementos para poder legislar al respecto, ¿no? Y yo creo que eso no va a generar mayor discusión porque la Constitución de la Ciudad de México simplemente tendrá que reconocer pues, lo que ya
la Corte ha dado pauta para su reconocimiento y su establecimiento en un documento como este. Lo que hay que comentar, Raúl, es que hay algunos otros derechos muy importantes y algunos otros rubros que se tienen que incorporar. Hace una semana tuve la oportunidad de participar en el segundo informe del Observatorio Juvenil de los Derechos, del Observatorio de los Derechos Juveniles de la Ciudad de México. Muy bien. Me invitaron a participar como comentarista de este informe, y los jóvenes están presentando, los jóvenes de la Ciudad de México están presentando una problemática cada vez más diversa y cada vez más compleja. Están hablando, por supuesto, ya de temas de equidad de género, que ahí pues se tendrá que establecer los elementos para que este elemento también, o este principio, sea transversal en las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México. Pero también habrá que ir a atender otros rubros muy importantes, como son la inclusión, ¿no? Como son rubros relacionados con el medio ambiente, como son rubros relacionados, por ejemplo, con la regulación del uso de sustancias psicoactivas, que nos hablan ya no solamente de estos elementos que tú planteabas, que por suerte están resueltos en la Corte y la Constitución simplemente puede retomarlos, sino tratar de ir a identificar cuáles son los nuevos nichos en donde se está generando una problemática que los jóvenes, tanto hombres como mujeres, están demandando. Y por tanto, pues hay un sector muy importante que reclamaría el establecimiento de esos derechos y las posibilidades de participar para incidir en ellos, pero se abre también la posibilidad de reconocer la problemática que están enfrentando las mujeres, la problemática que están enfrentando los grupos vulnerables, y que, como te decía yo, anteriormente ha sido complejo poder actuar, poder incidir en esa problemática, porque la conformación y el estatus del Distrito Federal pues no te daba como para poder llegar hasta ese nivel. Entonces, en este momento es donde yo digo, el proceso histórico que estamos por vivir tendrá que plantearse la posibilidad de un diseño constitucional, a ver si podemos entendernos, una especie de no centralización constitucional. ¿Sí? Si lo planteamos así, no centralización constitucional, entonces la representación que va a haber en la Asamblea Constituyente tiene que cuidar esto. Que no se dé un proceso de centralización, que se establezcan un sistema de relaciones intergubernamentales que permita equilibrar la relación entre el gobierno central, las alcaldías, ¿no? Que en lo que se van a convertir las demarcaciones territoriales ahora, y por supuesto además conformadas por una serie de concejales, ¿no? Que participarán de esas alcaldías, entre 10 y 15 por delegación. Eso también se tendrá que establecer en los próximos meses, y ahí habrá los elementos para que esta representación pueda definir cuáles son los mecanismos para que la estructura gubernamental logre generar los canales de participación ciudadana que nos permitan atender toda esta problemática que además se va haciendo cada vez más compleja en el contexto de una gran metrópoli y con una diversidad de actores que están reclamando una atención urgente. Excelente. Pues como usted se da cuenta, de manera clara y muy bien documentada, el maestro Francisco Mollado Estrada nos está compartiendo su visión sobre este proceso central histórico que está llevándose a cabo en la capital del país. Después de la pausa continuaremos en este gran tema. Aztele.tv, 3 años. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas,
certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Feyman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Luis Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Gracias, estamos entrando al último segmento de este espacio tan interesante que nos está aportando tanta información clave el maestro Francisco Mollado. Maestro Mollado, ¿cuál podría ser el impacto ya en el juego de escenarios que todo este proceso para la creación de la Asamblea Constituyente del Distrito o de la Ciudad de México generará en la elección de la nueva autoridad capitalina hacia el 2018? Bueno, tocas un elemento muy importante. Estamos, analizando la parte formal, ¿no? Sí. Todo el proceso, todo lo que ha representado pues este nuevo capítulo de la reforma política en la capital del país. No hay que perder de vista que en las diferentes etapas que comentábamos, pues evidentemente que ha habido arreglos Sí. políticos que han permitido, como yo digo, en algún momento avanzar y de repente contener un poco ese avance. 5 o 10 años después, un nuevo capítulo de reforma que como que no terminaba de aterrizar lo que se podía esperar. Hoy estamos ante la posibilidad de la consolidación de la Ciudad de México como parte del Pacto Federal. Eso también habrá que concretarlo a través de este importante documento. Y evidentemente que una vez que concluya ese proceso en febrero de 2017, pues ya estaremos en la antesala, digamos, de el inicio de los procesos de sucesión, ¿no? Tanto a nivel presidencial como a nivel de la propia Ciudad de México. Y esto sí nos permitirá, pero yo considero que hasta el final de ese proceso, ir prefigurando por dónde podrían venir algunas candidaturas importantes, algunos personajes importantes que podrían surgir de todo este proceso. Entonces, no podríamos descartar que haya intereses políticos en juego. Desde luego que es así, es un proceso político esencialmente, y eso no nos debe, digamos, de dar miedo. La representación que se dé de los diferentes actores, tanto de los partidos como de los independientes, es importante y es sano que se dé, y que se dé una buena interacción entre los mismos, incluso debates intensos para ver si en efecto podría surgir alguna figura ya dentro de la propia clase política, o por qué no, algún perfil ya de carácter ciudadano que se pueda establecer a partir justamente de toda esta discusión y de todo este ambiente que se va a generar en la Ciudad de México
de cara a el establecimiento de la Asamblea Constituyente, pero que, hay que decir, va a tener un periodo de trabajo de 4 meses. Estará trabajando en octubre, noviembre, diciembre y enero. 4 meses que van a ser muy intensos por todo lo que representa también esa etapa, digamos, de cierre de año, ¿no? Pero, pues ahí podríamos identificar ya algunos actores muy importantes que se estarán perfilando para esos procesos que comentabas. Muy bien, agradecemos que te esté enviando un saludo, un abrazo, la maestra Alicia Taylor, quien nos está siguiendo desde Baja California Sur. Amiga nuestra, compañera nuestra de batalla. Y de qué manera, toda una profesional. Saludos, mi querida Alicia Taylor. Y abrazos muy fuertes, también nos están viendo en el sureste mexicano e incluso más allá de las fronteras de nuestro país, a quienes mucho les agradecemos. Otra de las aportaciones importantes que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal generó de 1991 a 1994 fue en la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública estuvo Amalia García, y fue ella precisamente quien estuvo tratando de encontrar un diagnóstico de cómo estaban los asuntos de la seguridad, de la violencia en la capital del país. Después de un trabajo arduo, el resultado clave que generó fue ni más ni menos que la generación o el haber logrado los amarres, los consensos, los acuerdos que permitieron impulsar por primera vez en la historia del país la primera ley de seguridad pública para el Distrito Federal. Hoy el tema crítico de la violencia delictiva obligaría a que nuevamente se trabaje en la búsqueda de consensos para poder generar respuesta a esto y otro tipo de problemas de alto impacto en la capital del país. Maestro Mollado, te pregunto, ¿cuál debería ser el nivel de interlocución que los grupos políticos, los partidos, las fuerzas y organizaciones ciudadanas deberían tener con los especialistas de la investigación académica como tú en este proceso de tránsito para crear la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México? Pues, como te comentaba hace un momento, hay poca producción al respecto. Así es. ¿No? Llevamos ya un trecho recorrido y apenas empiezan a surgir por ahí algunos análisis que están planteando por dónde podría transitar esta Asamblea Constituyente y en general todo el proceso para generar la Constitución de la Ciudad de México. Sí. Yo creo que el hecho de que tengamos espacios como este, ¿verdad?, los analistas, para poder externar pues las ideas que estamos entretejiendo y que desde luego darán la pauta para generar algún documento que sea publicable, pues es un paso importante. Cierto. Pero también esto depende mucho de estar pendientes de cómo se están comportando los actores. Sí. Y hablaba yo hace un momento de que ya empiezo a escuchar algunas voces, ¿no? Tanto, no solamente de las candidaturas independientes o de las organizaciones que pretenden presentar candidaturas independientes, incluso de los partidos. Algunos partidos ya también plantean que pues este proceso quizás está demasiado encorsetado como para poder esperar algún resultado relevante. Sin embargo, hoy en la mañana un actor relevante como puede ser Ricardo Monreal decía Claro. que no obstante eso hay que reconocer que este es un avance. Y a Sí. mí me parecía que es un planteamiento sano, ¿no? Escuchar de una voz como la de Ricardo que considere que esto finalmente es un avance. Yo considero que sí, que hay que aprovechar el momento y los espacios que se han abierto para poder generar una constitución de avanzada. En ese sentido, la academia, los investigadores, los analistas, pues tienen que estar muy pendientes de cómo se da todo este proceso de conformación de la Asamblea y de definición de la Constitución para poder plantear también hacia dónde se debe de avanzar, ¿sí? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es la importancia en este momento, sobre todo, de poder darnos la oportunidad de diseñar una Constitución? ¿Por qué una Constitución es importante? Bueno, la historia nos ha demostrado que las constituciones, si bien en los últimos años pues han perdido digamos relevancia, incluso respecto del estudio académico, porque comentaba hoy con mis alumnos, algunos de ellos nos estarán viendo, hoy en la mañana comentaba con mis alumnos que en su momento nosotros estudiábamos con la Constitución comentada. Sí. Y que hoy sería imposible tener un documento como ese, ¿no? Una Constitución comentada, por
pues por todo el número de reformas que se han dado y que nos han impedido seguirle la pista como lo hacíamos hace un par de décadas, Cierto. un poco más, cómo había evolucionado cada uno de los preceptos constitucionales a través de aquella edición que hacía la UNAM y con la cual nos acercábamos al estudio del derecho constitucional. Y era una forma mucho más atractiva de hacerlo. Hoy estamos enfrentados a la oportunidad de observar cómo se desarrolla la generación, el diseño de una constitución, cómo interactúan los actores que están involucrados en esto y qué tipo de producto van a generar. Y ahí la academia, la investigación, tiene que ser muy imaginativa, ¿no? Muy creativa, para poder plantear también por dónde se puede perfilar un riel, ¿no? Por el que puedan avanzar todos estos actores y puedan confluir y llegar a buen puerto. Por cierto, a quienes les interese indagar sobre las reformas que ha habido en la historia de la Constitución mexicana, puede explorar, buscar los trabajos del doctor Roberto Ribe Sánchez, que trae una aportación sumamente interesante y que mucho va a enriquecer esta discusión. Finalmente, maestro Francisco Mollado Estrada, ¿no sería muy importante darle una gran sacudida a las generaciones de políticos que siguen brincando de unos a otros cargos y darle oportunidad y espacio a nuevos perfiles de jóvenes que vengan a hacer de la actividad política y de la función pública un nuevo compromiso en la era digital, cuando ya la visibilidad de lo que hacen, dicen o de los errores en los que incurren los políticos se conoce casi en el momento inmediato? Sí, desde luego que esta es una gran oportunidad para eso. O sea, el hecho de que se haya establecido la posibilidad de una conformación partidista, pero también ciudadana, sí, con representantes independientes, claro, pues abre justamente esa posibilidad de refrescar a la clase política. Sí. ¿Y cómo lo hace? Pues estableciendo en principio la posibilidad de esa representación independiente, pero desde luego también obliga a que esa representación ponga en la mesa esa problemática que de repente, como tú decías, pues que puede quedar como invisible, ¿no? Está como invisible. Y está como invisible por la falta de representatividad o la escasa participación de esos sectores de población de los que comentábamos hace un momento, ¿no? Los grupos de jóvenes, por supuesto, ahí hay elementos que están, digamos, invisibles, pero que ellos tienen que ser capaces de poner sobre la mesa, de llamar la atención para incidir sobre ellos, y en esa medida generar actores relevantes que refresquen, ¿no?, el proceso político y también, por supuesto, a la clase política. Y por otro lado, la posibilidad de que todo esto se pueda enmarcar dentro de un diseño constitucional, pero también institucional y administrativo. De manera que tenemos la posibilidad de diseñar una constitución de avanzada, con derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, con instituciones que nos permitan establecer además la interacción entre los diferentes niveles de gobierno y la posibilidad de la incidencia ciudadana para generar estos procesos que nos lleven a generar, pues, o a refrescar nuestro contexto político. Excelente, pues muchas gracias por tan interesante, profunda y documentada opinión que nos has compartido. Muchas gracias por tu análisis, maestro Francisco Mollado. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y espero que volvamos a encontrarnos muy pronto. Aquí estamos siempre. Muchas gracias a usted también que nos sigue cada semana en este espacio de reflexión y análisis, y agradecemos a nuestro muy profesional equipo de producción encabezado por Kenneth Dembo. Le invitamos a que no se olvide que este jueves se celebra el gran festejo de los 3 años de nuestra televisora Aztele.tv. Le invitamos a sumarse a los festejos. Búsquenos, ahí encontrará cómo poder participar. Gracias y la próxima semana seguimos con usted. Hasta pronto.